y vamos a seguir analizando el libro de Efesios. Amén. ¿Saben? Recuerdo, aunque sea en el capítulo que estamos, ya con eso, capítulo número 4, vamos a leer hoy del versículo 20 al 24. Y vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Y el título siempre marca para dónde vamos y lo que vamos, da una idea de lo que vamos a hablar. Dice, el cambio que necesitamos. El cambio necesitamos. Mariana decía algo como que queremos que Dios nos cambie, necesitamos que Dios nos cambie. Pues somos perfectos, no. Necesitamos que hasta que venga Cristo, Cristo nos cambie. Necesitamos un cambio. Y ese cambio es a partir de Cristo, ya lo vimos la semana pasada, pero es continuo. No es que conocí a Cristo y listo, ya está. Hay un montón de cosas, dice despojar, cambiar nuestra mente. Bueno, hay un montón de cosas que pasan en la vida del Hijo de Dios y que debe pasar en nuestra vida y debemos anhelar que pase. Ahí está la cuestión. Porque sabemos y hemos escuchado la nueva vida en Cristo, decía la semana pasada, ahora vamos a escuchar que necesitamos un cambio. El tema es que si nosotros lo anhelamos al cambio. Decíamos algo así la semana pasada, como que nosotros hacemos un análisis de nuestra vida a fin de año, a principio de año, a ver en qué crecimos, o si estoy estancado. Bueno, nuestra vida debemos analizarla a la luz de la palabra, a ver si produce cambios. Vos rápidamente y yo rápidamente nos podemos dar cuenta, bueno, ¿soy el mismo hace 20 años? O a medida que escucho, que obedezco la palabra de Dios, va provocando cambios. Porque es necesario el cambio. Es necesario el cambio. Sí o sí, en un hijo de Dios, es necesario el cambio. Preguntale a la persona que convive con vos, ¿notás que yo cambio? ¿O notás que yo soy el mismo? ¿Ves algo distinto en mí? ¿Le preparás el desayuno a tu esposa que antes no lo hacía? Quizás, qué sé yo, un ejemplo sonso que doy. Pero cambios que marcan que el amor de Cristo está en mi vida. ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Las demás personas lo ven? ¿No lo ven? Bueno, los cambios se ven. Los cambios se ven o no se ven. Cuando arreglan la calle de tu casa, cuando la faltan. Yo vivía cuando era chico, la calle de mi casa era barro y ya sabíamos que no teníamos que poner botas cuando llegué. Bueno, después cuando hubo falta, hubo un cambio y ya podía salir tranquilamente. No sé, algo sonso digo, pero los cambios se notan, se deben notar y en el Hijo de Dios deben ser notorios así. Deben ser notorios. Cuando vemos la vida de Pablo, que es el que escribió por guía del Espíritu esta carta, vemos a alguien que perseguía, que mataba. Bueno, Dios, Jesucristo llegó a su vida y cambió plenamente. Ya no mataba, perseguía a los hijos de Dios, sino que iba en busca de los perdidos para que crean en Jesucristo. Bueno, tu vida, mi vida, tiene que ser un antes y después de Cristo. Un antes y después de Cristo. Tiene que haber un cambio rotundo. Es progresivo y debo anhelarlo. Porque entiendo que lo necesito. ¿Vos entendés que necesitas un cambio? No espero respuesta. Pero vos te ves y nosotros debemos entender y anhelar que necesitamos un cambio. Amén. Hablamos de edificación, de crecer juntos. Y bueno, si vamos creciendo, si vamos a edificarnos juntos, es porque vamos cambiando. Nosotros fuimos creciendo físicamente y éramos chiquitos así. Algún día fui chiquito así. Bueno, y ahora soy el mono que soy ahora porque fui cambiando, fui creciendo. Y en lo espiritual lo mismo. ¿Se acuerdan que Pablo, siempre le digo, recuerden los mensajes que venía hablando de ya no sean niños espirituales, de crecimiento y demás? Y eso es cambio. Uno lo lee todo junto y parece difícil y uno por eso vamos desglosándolo para ir entendiéndolo. Ya no sean niños espirituales, sino que crezcan. Bueno, ahora está hablando Pablo de despojar y demás, de crecimiento, de cambio. Pero vamos a ver a partir de qué. Amén.
el cambio que necesitamos era el título. Y el primer punto que les quiero compartir, que se encuentra en el versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Ahí está la cuestión del cambio. Aprendido a Cristo no quiere decir, o lo que quiere decir, mejor dicho, para expresarme mejor, es si habéis conocido a Cristo y habéis oído de su verdad, de la palabra. Ahí se produce el cambio. Pero el oír, como siempre decimos, atesorando, guardando y creyendo la palabra de Dios, porque yo puedo oír, o yo puedo escuchar, oír y no escuchar. El escuchar tiene que ver con, bueno, prestar atención. Yo puedo oír. Hoy hablábamos antes de comenzar la reunión, ¿qué te despierta por la mañana? El gallo, el zorzal. En mi casa hay un zorzal hermoso que después de las 4:30 de la mañana empieza a cantar y gloria a Dios por ese pajarito hermoso. Por ejemplo, anoche no lo escuché porque estaba... Pero, bueno, está el oír y el escuchar. Yo puedo oír, pero no escuchar, no prestar atención. Yo puedo oír. Bueno, a partir de Cristo, el primer punto es el cambio es en Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Recuerden que estaba hablando y el mensaje anterior tenía que ver con la nueva naturaleza. Y que no anden como el mundo, en la vanidad de su mente. ¿Recuerdan? Bueno, y pasa a este versículo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El cambio, el primer punto es el cambio en Cristo. Amén, es a partir de Cristo. ¿A partir de qué? Porque muchas personas escuchan de Cristo. Como decía el pastor ayer en la palabra, saben que Cristo vino al mundo, que el mundo la historia del mundo se divide antes y después de Cristo, y que alguien, bueno, el Papa que falleció dijo, yo no sé por qué murió Jesucristo. Bueno, las personas que no conocen verdaderamente a Jesucristo a través de la palabra, que escuchan de Jesucristo. Entonces no hay cambio. Por eso el primer punto es el cambio es en Cristo, en Él, en mi comunión con Él. No en el oír y tener conocimiento de Jesucristo una vez, alimentó a 5.000 y Jesucristo una vez sanó. No, pero Jesucristo quiere hoy alimentar a 5.000 en el sentido del pan de vida. ¿Recuerdan que hablábamos al comienzo de que es lo único que necesitamos? Y lo quiere hacer hoy y lo quiere seguir haciendo en tu vida y en mi vida, transformando, así como transformó cuando Él estaba en carne y hueso como nosotros, lo quiere hacer ahora también, transformando vidas, haciendo milagros por las personas. Pero, y por mi vida primeramente. Amén. El cambio es en Cristo. ¿Cuándo? Cuando yo me relaciono directamente con Él. El aprendido a Cristo tiene que ver con conocer, con estar con Él. Y es a partir de su palabra. Amén. Es aprender de Jesús. ¿Qué sabemos de Jesús? Tenemos que leer la palabra de Dios. Que me amó, que se entregó por mí, que se negó a sí mismo, que se humilló siendo en forma de Dios, dice en Filipenses, no tuvo a qué aferrarse y se humilló, haciéndose en forma de hombre como nosotros, siendo Dios. ¿Qué sabemos de Jesús? Bueno, tenemos que aprender. ¿Sabemos algunas cosas? Bueno, sigamos conociendo. Como siempre damos el ejemplo de las parejas o de los cónyuges o de los matrimonios. Bueno, vos conocías a tu esposa como novia, pero la aprendiste a conocer cuando convivís 24/7 con ella. Y con Jesucristo pasa lo mismo. Cuando vos vivís 24/7 teniendo una relación con Jesucristo, vas a conocerlo. Y cuando lo conoces, vas a cambiar tu vida. Amén. Pero es de tener relación directa con Jesucristo. El cambio es a partir de Cristo, no de vivir lo poco que sé de Él. Puedo saber algo de Jesucristo, intentar vivir de acuerdo a su voluntad, pero otra cosa es tener una relación directa con Él, conocerlo a Él, y eso va a transformar mi vida. Es notorio el cambio, porque cuando yo trato con mis fuerzas y con lo poco que sé vivir, bueno, es una vida de apariencia. De a ratos puedo ser bueno, de a ratos puedo ser buen hijo de Dios,
Pero cuando yo tengo una relación con Jesucristo, las 24 horas voy a comportarme y voy a ser esa nueva criatura que decíamos la semana pasada. Pero tiene que haber un cambio, y un cambio a partir de Jesucristo. Jesucristo en mi vida. Recién en la alabanza siempre les invito que entendamos lo que estamos diciendo. Ya no vivo yo, decía la canción, ya no vivo yo. Bueno, eso lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Ese tipo de relación tenemos que tener. Que algún día podamos llegar a decir, ya no vivo yo, o sea, ya no hago lo que yo quiero, sino que vivo lo que es agradable a Dios. Amén, ese es un cambio verdadero. Amén, y a partir de Cristo y de conocer a Cristo. Dice un subpunto, enseñados en la verdad de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra porción de la Biblia, Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, está orando a Dios, al Padre, dice, tu palabra es la verdad. Estaba hablando de él. Si te querés santificar, si querés cambiar, es la palabra de Dios. El otro día, lamentablemente, escuchaba a alguien que habla de Dios y decía que no tomemos la palabra de Dios como guía. ¿Y qué debo tomar como guía si no es la palabra de Dios? Si a través de ella me santifica, si a través de ella conozco a Dios. ¿Cuál es mi guía entonces? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que me enseña el mundo? Si yo me desprendo de la palabra de Dios, me estoy desprendiendo de Dios. Cuando veamos más adelante en el capítulo 5, que nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, el resultado de una vida llena del Espíritu Santo es hablar en himnos, conocer la Escritura, expresar el amor de Cristo. No nos podemos apartar de la palabra de Dios y pretender conocer y cambiar a partir de conocer a Cristo. Son dos cosas que van unidas totalmente. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. La palabra es la que me guía, la que me santifica, la que me exhorta. Buscamos en Timoteo, no lo teníamos anotado, ya lo comparto. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Esa es la escritura. Que nadie te diga la escritura, no bases tu vida en la escritura porque ves que la escritura transforma tu vida, provoca cambio. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué estamos viendo acá? Que a partir de la palabra yo voy a cambiar. Dice, para ser preparado, y para ser preparado uno cambia, y todo eso que describe la palabra de Dios, instruye, redarguye. Redarguye es que te confronta con lo que sos vos, con la realidad de Dios. Eso es redarguir. Y te hace dar cuenta la palabra de Dios que estás equivocado y que necesitas de Cristo. Para resumirlo, para que lo podamos entender más terrenalmente. Bueno, pero es a partir de la palabra. Es a partir de conocer a Jesucristo, a partir de la palabra, ahí es el cambio. ¿Querés y necesitas gozo, paz? Bueno, necesitas tener comunión con Jesucristo. ¿Necesitas sabiduría, como decía ayer el mensaje? Bueno, pedísela a Dios. ¿Qué te hace falta? Busca el pan de vida, que en Él se halla todo lo que vos y yo necesitamos. ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida? ¿Qué hay que notás? Porque siempre tenemos cosas que notamos que debemos cambiar. Mejorar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hace falta? Bueno, Jesucristo lo tiene. Tiene la forma de que vos puedas cambiar y mejorar eso. Amén. Y si tenés el pensamiento que está todo bien y que no hay nada que cambiar, te animo a que lea la palabra.
Porque cada vez que yo leo la palabra, me doy cuenta que hay un montón de cosas que me faltan cambiar. Hay un montón de cosas que me faltan cambiar. Si lees con entendimiento y con muchas ganas de que Dios te hable, Dios te va a hablar. Y vas a conocer a Jesucristo. Parece algo que queda en el aire todas estas palabras que uno dice, pero se vuelven realidad en tu vida y en mi vida cuando yo me siento y quiero escuchar y conocer a mi Señor y Salvador. No sé si alguna vez has leído así la palabra. Quiero que me hable Jesucristo, háblame. Te quiero conocer. Quiero conocer más de vos. Y ahí lo vas a conocer y el cambio va a ser rotundo. Amén. Dice dice Jesucristo, yo he venido a deshacer las obras del mal. Si hay algo en tu vida que te cuesta dejar, que te cuesta cambiar, anda a Jesucristo y Él vino a deshacer las obras del mal. Amén. No necesitas hacer algo grotesco. Por ahí te cuesta consagrarte, como vamos a ver luego, y entregar a Jesucristo eso, que te cuesta dejar, que te cuesta el esfuerzo, te cuesta, no sé, o nos cuesta, mejor dicho, nos cuesta algo, bueno, se lo entreguemos a Jesucristo y Él lo va a resolver porque lo quiere hacer. Amén. Punto número 2. Un cambio definitivo. El cambio que necesitamos. El cambio era en Cristo, el punto número 1, y el punto número 2 es cambio definitivo. Y algo definitivo es para siempre. Parecen obviedades, pero cuando lo vemos estos puntos a la luz de mi vida, ¿qué pasa? ¿Son realidad? ¿No son realidad? ¿Es verdadero mi cambio? ¿No es verdadero mi cambio? Amén. Sería bueno, como decía en el punto anterior, que le consultemos a lo que nos rodea. Bueno, ve un cambio definitivo en mi vida, ve que le pongo ganas, ve que no le pongo ganas, y los que conviven con vos lo van a poder expresar más que cualquier otra persona. Dice en el versículo número 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir. Hablamos del cambio a partir de Cristo. Bueno, nosotros, o por lo menos mi vida era una, y la vida de aquellos que se encuentran con Jesucristo era una antes de Cristo, y es otra a partir de Cristo. Amén. Nuestra vida tiene que cambiar. Y debe cambiar a partir de Cristo. Había una pasada manera de vivir. Había una pasada manera de vivir. Siempre se da el ejemplo de que va a venir alguien a la iglesia que te conocía de antes y te va a decir, oh, ¿te acordás cuando íbamos allí? Sí, antes. Ese era yo antes. Pero ahora que podamos decir, no, mirá, ya no hago esto tal cosa. Había una pasada manera de vivir. Pasada. Había una pasada manera de vivir. Y cómo uno deja y se transforma y cambia y deja esa manera de vivir, despojando. Dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Despojados. ¿Qué es despojar? Dejar de lado. Bueno, ahí, por eso hablaba yo de que debemos entender y comprender y anhelar un cambio. Porque el despojar necesita y requiere de mi voluntad. De yo querer dejar de hacer lo que hacía antes. Hablaba de la pasada manera de vivir, bueno, despojados del viejo hombre, que está viciado, como dice más adelante, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que vivíamos conforme a la carne y los deseos del mundo y demás, y todo lo que ya sabemos. Bueno, para dejar de hacer eso yo debo despojar. Yo debo elegir qué me sirve y qué no me sirve. Vieron que hay personas que acumulan en su casa, acumulan. Ah, no, esto me sirve. Mi papá encontraba un tornillito y lo guardaba, se agachaba, lo guardaba y tenía todo lleno de tornillitos. Y hoy yo todavía gozo de esos tarros de tornillo que él juntaba. Bueno, pues nosotros, pero eso eran cosas útiles, ¿no?
Pero hay gente que acumula cosas y no se despoja de nada. Y lo único que hace en su vida, en su hogar, en su vida espiritual, es acumular cosas y llenarla de mugre y vivir desordenadamente. En cambio, uno cuando en ese cambio que produce Jesucristo se va dando cuenta que hay cosas que sirven y no me sirven. Como yo que tengo remeras que cuando tenía 20 años y todavía tengo la esperanza de que la voy a volver a usar. No, me tengo que hacer la idea de que ya me tengo que despojar porque eso ya no lo voy a usar más. No me entra más, primeramente. Y hay cosas, colores y atuendos que si usábamos cuando tenía 20 años que ya no lo puedo usar más. Un chupín uva, imagínense a ustedes, a mí con un chupín color uva, nada, imposible. Y menos con la figura que tenía a los 20 años. Pero me entienden, hay cosas en lo espiritual que como esa remera, ese pantalón que ya no nos entra más o elegimos no ponernos más porque nuestra mente cambió, bueno, en lo espiritual lo mismo. Hay cosas que ya nosotros debemos despojar, no debemos hacer más. Expresarnos mal, los ejemplos que habitualmente damos, vivir de forma desordenada, lo que provoca un Dios y un Señor y Salvador como Jesucristo en nuestra vida, que es de orden, es orden. Precisamente es orden. Cuando nos ha tocado visitar personas que están con problemas espirituales, bueno, uno ve en su vida y ve en cuanto a su manera de vivir, sus comportamientos, prioridades y aún su forma de vivir muy desordenada. Y a partir de Cristo vemos cómo ordena su vida, sus pensamientos y aún su hogar. Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando provoca cambios, los provoca de verdad. Cambios definitivos. Las personas se van dando cuenta. El despojarse tiene que ver con toma de decisiones. Bueno, esto, como decíamos y citábamos en Gálatas 2:20, bueno, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, Cristo vive en mí. Y uno toma decisiones, bueno, esto le gusta a Cristo y esto no le gusta a Cristo. Y uno se empieza a dar cuenta. Entonces se despoja de lo que no es agradable a Jesucristo. ¿Qué no es agradable a Jesucristo? Que yo salga a bailar como lo hacía antes. Que yo me embriague como lo hacía antes. Bueno, yo me despojo de esa manera de vivir, la dejo de lado, porque no me hace bien en ese caso en lo físico, pero tampoco es agradable a Dios. Eso es despojarse. Tener la capacidad de darme cuenta de lo que no es agradable a Dios y decidir no hacerlo más. Porque ejemplos de personas que se llaman hijos de Dios y que no se despojan hay muchos. Bueno, nosotros debemos ser ejemplos de aquellos hijos que se llaman hijos de Dios y que se van despojando de las cosas que son desagradables a Él. Amén. El que despoja es porque tiene la capacidad y la decisión de darse cuenta de lo que está mal y decide, por amor a Dios, no hacerlo más. Eso es el despojarse. Amén. El despojarse también es dejar la comodidad de lado. Bueno, yo sé que debo consagrarme a Dios y me va a costar esto. ¿Qué me va a costar? Tiempo, me va a costar esfuerzo, me va a costar no darme quizá algún que otro gustito, qué sé yo. Un montón de cosas. Poner en primer lugar a Dios y no la pesca. Ayer hablábamos con un varón, hablábamos de la pesca y de la prioridad que él tenía, bueno, y demás. Dios en primer lugar. Ese cambio debe ser definitivo, de una vez y para siempre. Y el despojarse es todos los días. Todos los días debo despojarme de situaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de crecer, de cambio, de edificación y demás? Bueno, eso es continuo. Eso es continuo. Amén. Es una decisión que se toma hoy, por ejemplo, porque hoy escuchamos que debemos despojarnos de todo lo que es desagradable a Dios, pero que debe sostenerse en el tiempo. Debe sostenerse en el tiempo. Me voy despojando de lo más grueso, por así decirlo, pero después ya entramos a hilar más fino en nuestra vida, en lo individual, en lo familiar, en la congregación, en lo ministerial y donde quiera que vayamos. Pero vamos despojándonos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Amén. Dice en 2 Corintios 7:1. Por tanto,
Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, despojémonos de la obra de las tinieblas y pongámonos la armadura de la luz. Antes obrábamos abiertamente, sin querer o inconscientemente, porque estábamos viciados, como decía el versículo anterior, por los deseos engañosos, de acuerdo, obrábamos de acuerdo, o éramos agradables a Satanás con nuestra manera de obrar, antes de Cristo. Ahora debemos ponernos las armaduras de la luz, como dice acá en segunda de Corintios 7:1. Se dan cuenta que son decisiones que nosotros debemos tomar a partir de Cristo. Antes éramos muy diligentes para mentir, para engañar, para estafar. No estoy hablando en general el mundo, ¿no? Éramos muy diligentes para todo eso y ahora somos diligentes para todo lo contrario. ¿Somos diligentes para obrar como a Dios le agrada? Bueno, antes lo éramos para lo anterior. Porque cuando había que salir a bailar te preparabas de tempranito, elegías tu ropa, tu perfume, te comprabas una prendita nueva. Ya el sábado a las 6 de la tarde ya estabas pensando que... Y ahora te preparás para el culto con anticipación, para hablar de Dios, te levantás media hora antes para encontrarte con Él, qué sé yo. Así como éramos muy diligentes para la hora de que eran agradables a Satanás, tenemos que ser recontra mil diligentes para la hora de la luz, ponernos la armadura de la luz. Amén. Y esto habla de cambio, cambio. ¿Te pensabas antes reunirte sábado y domingo como lo estamos haciendo hoy, en esta oportunidad? Y no, porque hay un cambio en tu vida. Por eso pudiste venir, porque Dios obró, porque Dios te dio la fortaleza a partir de que vos decidiste ser agradable a Él. Amén. Antes sábado y domingo te iba a pescar, encima del fin de semana largo para algunos. Capaz que estabas pescando ahora, o en mi caso, pero ahora elijo o elegimos venir a adorar a Dios. Es un cambio definitivo, es para siempre. Toda decisión que nosotros tomamos para el reino es para siempre. Se realiza la célula hasta que Cristo venga, se realiza la reunión los domingos hasta que Cristo venga, salvo inconvenientes como hemos tenido y hemos buscado la forma de poder realizarlo. Es hasta que Cristo venga, es un cambio definitivo, es una decisión definitiva que nosotros tomamos en Cristo. Amén. Y vamos creciendo, y vamos madurando, y lo hacemos juntos, y vamos viendo que nos equivocamos, y vamos viendo y vamos mejorando cosas. De eso se trata el cambio. No de ir juzgándonos. Vos tenés que cambiar esto, vos tenés que cambiar el otro, vos tenés que crecer acá, y yo que usted hablaría distinto, qué sé yo. Vamos cambiando y vamos aprendiendo y vamos mejorando juntos. Pero debemos entender y anhelar, como decíamos al principio, el cambio. El cambio que le agrada a Dios. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el cambio es definitivo y siempre es crecimiento. Amén. A conforme le agrada a Dios. El versículo que les compartí recién era Romanos 13:12, perdón. Por eso no lo encontraba. Les pido perdón. En 2 Corintios 7:1 dice, teniendo en cuenta estas promesas, queridos, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Esto dice en 2 Corintios 7:1. Teniendo en cuenta estas promesas, queridos, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Seguramente vos y yo teníamos cosas, como decíamos, que eran obras que le agradaban a Satanás, pero nosotros nos tenemos que limpiar. Cuando vos trabajás y te ensuciás, ¿qué haces? Supongo que te bañás. Vamos a hablar, el común de la gente se baña. No, bueno, nos bañamos, ¿no es cierto? Cuando te ensuciás, cuando hace calor, bueno, para limpiarte te bañás. Nos bañamos. Bueno, en lo espiritual nos limpiamos yendo a la palabra de Dios, rindiéndonos y pidiendo. Dice en 1 Juan 1:9 que si nosotros pecamos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo
para perdonarlo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo lo malo. La sangre de Cristo nos limpia de todo lo malo. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Si ves que tenés que limpiar algo de tu carne, y la carne tiene que ver con nuestra pasada manera de vivir, y con esos deseos engañosos que están vencidos, pero que aún están ahí y están tirando manotazos de ahogado, yo tengo que ser limpio por la sangre de Jesús. Todo es a partir de Cristo y en Cristo. Amén. Y la comunión que yo tenga con Él. Ahí está la cuestión, el cambio definitivo. Dice, limpiémonos de todo inmundicia de la carne. Si vos o yo noto que estoy teniendo deseos que no son agradables a Dios, acciones que no son agradables a Dios, y deseo limpiarme, le pido perdón a Dios, me arrepiento y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. Que podamos despojarnos de todo lo que no es agradable a Dios. ¿Es fácil? No. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Nos va a costar algunas cosas más que otras, y sí, por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hablábamos de anhelar y desear el cambio. Porque a partir de nuestra voluntad, Dios puede obrar maravillas. Puedo entender y puedo darme cuenta que necesito un cambio y puedo no querer cambiar. Pero si yo quiero cambiar, Dios me va a dar la oportunidad de hacer. Y tercer y último punto, el cambio es a partir del cambio de mentalidad y vida. El resultado. Algo explicaba el pastor ayer en cuanto en nuestra mente somos lo que pensamos, y las decisiones y principios que nosotros tenemos en nuestra mente, bueno, van a marcar nuestra voluntad y nuestra voluntad nuestras acciones. Amén. Si nosotros teníamos, dice en el versículo número 23, para citar y darle sentido a este punto del cambio de mentalidad y vida, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos buscar la renovación mental. Porque si ustedes recuerdan, en versículos anteriores decía, ustedes no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que buscaban su propia conveniencia. Eso éramos vos y yo, antes de Cristo. Vivíamos que allá hay un buen negocio, me iba allá. Allá, bueno, tener la oportunidad de tu vida, allá venden algo barato, qué sé yo. Nos manejamos de acuerdo a lo que a nosotros nos convenía. Eso hace el mundo. Pero lo que vamos renovando en nuestra mente, ¿qué buscamos? ¿O qué deberíamos buscar? Glorificar al Señor con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Que Dios sea que Jesucristo sea exaltado. Y para eso necesitamos una renovación de nuestra mente. Que es a partir de Cristo y es a partir de la palabra de Dios. ¿Querés renovar tu mente? ¿Querés pensar como a Cristo le agradaría que pienses? Dice en el libro de Corintios que debemos llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. Tener esa capacidad de, bueno, en mi mente representarme qué quiero para mi vida. Agradar a Jesucristo, seguir agradando a mi familia, a mi ámbito social, caerle bien a todo el mundo o agradar a Jesucristo. Para eso debo renovar mi mente. Y es a partir de la palabra. Transformar mi mente. ¿Por qué estás acá y no estás en otro lugar, prendiendo el fuego? Durmiendo. Porque tu mente va cambiando y va entendiendo la necesidad que tenemos de exaltar y de adorar y de crecer juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es a partir de un cambio mental. Y ese cambio mental provoca en que vos te fuerte, te niegues a vos mismo, el único día que tenés para dormir un ratito más, vos elijas venir a adorar a Dios. Y eso es a partir de un cambio mental. Y eso, como hablábamos del despojarse, el cambio mental también es progresivo. Voy entendiendo, me voy consagrando, me voy santificando,
voy dejando de lado cosas, pero a partir de un cambio mental. Amén. Tus principios, o la vida, o nuestra vida, mejor dicho, expresa lo que nosotros creemos. Los principios que vos tenés internos, bueno, van ante una situación. La gente estaba mirando recién antes de venir un choque en la tele, y bueno, ante un choque, ¿qué harías vos? Bueno, lo que marcan tus principios. ¿O no? Hay gente que sale corriendo en un choque, porque sus principios son equivocados. Hay otra gente que se queda y socorre. Qué sé yo, la otra vez me tocó, no por mi culpa, claro, tener una colisión con un perrito. Frené, el perro se fue, arranqué y volvió el perro y se metió abajo del auto. No pasó para el otro lado, pero casi, bueno, pero yo frené y el perro se metió en la casa y bueno, golpeé las manos, la señora, bueno, ofuscada, yo justo iba a buscar a Martín, eso pasó hace un tiempo, al colegio, el año pasado, el anterior. Frené y me dice, bueno, vení después porque ahora tengo que llevar al nene. Sí, yo justo voy a buscar al nene. Y bueno, después fui a la tarde y me presenté con la señora y hablé. Y dice, gracias por venir. Y le digo, no, y yo tengo principios bíblicos y si yo hago algo mal o hice algo mal, yo tengo que dar la cara. Y bueno, eso me sirvió para aprovechar y demás. Dice, porque otro, bueno, Dios te pone este tipo de situaciones para que vos puedas expresar a Cristo. Ella misma dijo, porque otro no hubiese venido. Y bueno, y me dejó la puerta abierta y le tuve que decir, ¿sabe por qué vine yo? No, porque soy bueno, no porque soy, porque tengo principios a partir de Cristo que me enseñan a vivir de esta manera. Pero uno, ¿qué le quiero decir con esto? Otro hubiese atropellado al perrito que no tiene a Cristo y se hubiese ido, no hubiese dado la cara. Pero uno que tiene principios y su mentalidad cambió, bueno, lo hace actuar en consecuencia. Espero que me entiendan lo que quiere decir. Pero el cambio de mentalidad te hace vivir de una manera diferente. Estamos hablando de cambio. Amén. Cuando te dañan ahora, vos entendés a partir de la palabra que tenés quien se encargue de esta situación. Ya no buscás revancha, ya no buscamos venganza. Ni en la venganza, dice Dios. Entonces yo tengo situaciones adversas y mi mentalidad renovada, bueno, me acuerdo de la palabra de Dios que dice, vengan a mí los que están cansados y atribulados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces cuando yo tengo una adversidad, descanso en la palabra de Dios, descanso en Jesucristo. Pero eso es a partir de un cambio de mente, de creerle a la palabra de Dios. Amén. Todo lo que dice la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y útil para enseñar, para redarguir, para transformar, para prepararnos para toda buena obra. Pero es a partir de un cambio de mentalidad. Amén. De una mentalidad que sea acorde a la palabra de Dios, no acorde a mis pensamientos. Vestidos del nuevo hombre, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, un cambio de mentalidad, dice, vestidos del nuevo hombre. Ven que dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Hay pasos a seguir. Debo renovar mi mente, pensar como le gustaría o lo que es agradable a Cristo y ahí voy a poder vestirme del nuevo hombre. Recién ahí. No puedo pensar como pensabas antes, no podemos pensar como pensábamos antes, perdón, y pretender poder despojarme del viejo hombre. Es incompatible, no van juntos, no van juntos. El agradar a Dios y el vivir una vida separados, conforme a Él. Amén. Que podamos cambiar nuestra mente y ahí vamos a vestirnos de un nuevo hombre. A veces somos como Superman, viste que Superman se ponía el anteojo, se sacaba el anteojo y ya era Superman. Nadie lo conocía, increíble. Y a veces somos así. Nos vestimos por un rato del superhéroe o de hijos de Dios y después volvemos a vestirnos del viejo hombre. Es un cambio definitivo. Somos nuevas criaturas y esto de vestimenta y de despojarnos y demás
obviamente que es espiritual, ¿verdad? Que podamos ponernos el traje de hijo de Dios, por así decirlo, y para darle un sentido a la palabra de Dios, que dice vestido de nuevo hombre, y que podamos permanecer definitivamente con esta nueva forma de vivir. Porque Cristo transformó nuestra mente a partir del obrar del Espíritu Santo, que nos añade entendimiento y demás, y a partir de la palabra, para crecer en justicia y en santidad. Amén. Vamos a orar para poder vivir, anhelar y vivir en esta realidad, en este cambio constante que es a partir de Cristo. Amén. Que lo podamos hacer, que anhelemos hacerlo, cambiar y que los demás se sorprendan cada vez que me vean hablar, que me vean comportarme, aún mi familia, que vean un cambio en mi vida. Y vos mismo, que puedas notar, en este tipo de ocasiones hubiese reaccionado de tal manera. Bueno, ¿por qué no lo hago? Porque entiendo que Cristo me defiende, porque entiendo que Cristo va a sufrir mi necesidad, porque entiendo, bueno, lo que entiendo a partir de la palabra. Amén, que lo podamos vivir y que lo podamos expresar. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias. Como siempre te damos por tu palabra, porque nos guía, porque nos alienta, porque nos anima, porque hoy entendemos, Señor, que el cambio que has provocado en nuestra vida debe ser constante. Si bien estábamos muertos y nos diste nueva vida, esta nueva vida queremos vivirla de acuerdo a tu voluntad y queremos despojarnos de las cosas que no nos agradan y también queremos crecer en consagración, en santidad y poder dejar de lado las cosas que no te agradan. Señor, hoy entendemos a la luz de tu palabra que seguramente hay situaciones que mejorar y te pedimos perdón, situaciones que queremos cambiar y no podemos, pedimos de tu ayuda también. Queremos crecer espiritualmente, dejar de ser niños. Queremos crecer espiritualmente para bendecir a otros. Queremos crecer espiritualmente para agradarte a ti porque es tu voluntad. El que crezcamos, que demos muchos frutos, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos expresar a Cristo crucificado. Así como Pablo expresó, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que lo podamos vivir cada uno de nosotros esta realidad, dejando de lado nuestros deseos, dejando de lado nuestros viejos hombres, dejando de lado, Señor, todo lo que nos aparte de ti y consagrarnos cada día más a ti, porque es tu voluntad que nos consagramos, que nos consagremos, es tu voluntad que crezcamos y es tu voluntad agradable y perfecta, la cual nos ama y nos anima y nos exhorta a crecer. Por eso te agradecemos también, porque eres un Padre bueno y te pedimos perdón también por nuestros pecados, como decía tu palabra y como dice tu palabra. Dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y que tu sangre nos limpia. Te pido ahora que limpies nuestras vidas, que limpies nuestros hogares y que limpies todo ámbito en el que nos movamos para que podamos expresar libremente a Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén. Dios le bendiga.